¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga como cada semana en este espacio de reflexión, la agenda del emprendedor de Astele.tv, con su amigo Raúl Fraga, que hoy tiene para ustedes la nueva visión, los jóvenes profesionales de las nuevas generaciones de la UNAM, en este caso de la licenciatura de Administración Pública, que nos darán su visión sobre un tema sumamente importante en la agenda mexicana. El día de hoy abordaremos el tema de qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, para qué sirve, qué busca en cuanto a logros centrales, pero esto a partir de la visión de los jóvenes que hoy nos acompañan, y por supuesto agradecemos mucho al maestro Francisco Mollado Estrada la posibilidad de habernos acercado a los más sobresalientes jóvenes de esta generación que están saliendo de la UNAM. Bienvenidos, y me permito también invitarles a que en nuestras redes sociales tengan la posibilidad de preguntar, cuestionar y preguntar todo tipo de cosas que aquí se estén diciendo. De entrada damos la bienvenida a Jason Camacho Pérez, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es pasante de prácticas profesionales en el Centro CLIR, la CIDE, institución especializada en temas de gestión, control y evaluación por resultados, representante de la especialidad de Administración Pública ante el Honorable Consejo Técnico de la misma facultad donde estudia. Es becario del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica en el proyecto de investigación denominado La debilidad institucional de la Auditoría Superior de la Federación, relevancia de su autonomía constitucional para mejorar su gestión en materia de rendición de cuentas. También es profesor adjunto en las asignaturas de Políticas Públicas, Gestión de Recursos Gubernamentales y Procesos de Gobierno. Bienvenido, Jason, y agradecemos mucho que estés con nosotros. Pues primero, antes que nada, darte las gracias a ti, Raúl, por compartir este espacio con nosotros, para poder compartir pues, este conocimiento que hemos estado adquiriendo a lo largo de este semestre. Y pues como ya lo mencionaste, vamos a hablar hoy del Sistema Nacional Anticorrupción, porque parece ser un tema muy escueto en el que la ciudadanía no ha logrado empaparse, pero pues para eso estamos aquí, ¿no? Para irlos acercando un poco en cuál es la definición conceptual del tema. De acuerdo, ahorita entraremos en materia. También agradecemos a José María Huerta Padilla, estudiante de la licenciatura en Políticas y Administración Pública de la UNAM, consultor dentro de la Dirección de Difusión y Divulgación de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Es becario en el Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza de la UNAM en el tema de investigación, análisis de organizaciones públicas. Es profesor adjunto en la asignatura de Proceso de Gobierno en México en el ámbito federal. Gracias por estar con nosotros, José María. No, pues muchísimas gracias, Raúl, por la invitación, y pues es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y también agradecemos la presencia de Sauro Alberto Montejano Campos. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con mención honorífica. También cursó el diplomado en Administración Estratégica, es becario de programas de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica en el proyecto de investigación denominado el Voluntariado Universitario como opción de primer empleo. Trabaja en la Zagarpa, en la Subsecretaría de Desarrollo Rural. Es profesor adjunto en la asignatura de Proceso de Gobierno en México en el ámbito federal y ponente en la conferencia de la Organización del Sector Rural en el estado de Hidalgo. También ha sido observador electoral para el proceso de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Tiene algunas publicaciones que aquí estará comentándonos también. Muchas gracias y te damos la bienvenida, Sauro Alberto, por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Raúl, y gracias a todo tu auditorio. Hoy vamos a estar tocando también un tema que sí, como dice Jason, es muy interesante, muy importante, ya que, como todos sabemos, la próxima semana se convocó ya al periodo extraordinario de sesiones dentro de las cámaras, donde se les va a dar pues esta fuerza y esta vitalidad que necesita el Sistema Nacional Anticorrupción. Exacto. Muy bien, de entrada, en México, uno de los registros más críticos de la historia contemporánea del país es el que tiene que ver con la corrupción, pero también con la impunidad. Sería muy largo
de poderse meter en la visión histórica sobre cómo la corrupción ha estado metida en las estructuras gubernamentales de nuestro país desde tiempos inmemoriales. Pero para manejar esta visión de entrada en forma contemporánea, solamente diremos que, siendo presidente de la República, Emilio Portes Gil tuvo la intención de meterse a conocer el grado de corrupción que impactaba en las instituciones mexicanas. Recordamos que Emilio Portes Gil fue presidente de la República de 1928 a 1930 y cuando como presidente tuvo la oportunidad de acercarse a las dimensiones de la corrupción, él encontró elementos que le impulsaron a escribir un libro que en efecto pudo publicar, pero después de una década que había dejado la presidencia de la República. Este libro es sumamente interesante, se llama Autobiografía de la Revolución Mexicana y en una muy buena parte de su contenido, este libro retrata cómo operaba la corrupción en la época postrevolucionaria de México. Sin embargo, a lo largo del siglo XX mexicano, la corrupción ha venido a instaurarse e instalarse como uno de los lunares que de qué manera afectan el funcionamiento de las instituciones en México, y ya con la visión de los jóvenes tendremos la oportunidad de saber cuál es el lugar desprestigiante, sin duda, que hoy ocupa México en el seguimiento internacional o de la organización que se llama Transparencia Internacional, que mide el grado de corrupción en 170 países del mundo. Bien, ¿qué es la corrupción? ¿Quién de ustedes quiere iniciar? Okay. Justo para dar ese primer paso, esta propuesta de Sistema Nacional Anticorrupción va en sentido en contra, ¿no?, de la corrupción, pero hay que definirla, hay que entenderla. Claro. La manera más general de entenderla, que es muy aplicable en cualquier organización pública, es entenderla como la violación de un deber posicional por parte de una persona o un conjunto de personas que están en una relación, en una institución u organización con la finalidad de obtener beneficios ilegítimos. Es la acepción en general, ¿no? Cierto. Porque usualmente vinculamos a la corrupción a cuestiones económicas en la que pues, tú puedes dar una mordida, tal vez el dinero te agiliza, pero eso es solamente un bemol, una parte, un elemento de la corrupción. Hay que entenderla más en conjunto. Algo interesante de este concepto de corrupción es que va muy ligado a las conductas. Es la desviación de la conducta de un tomador de decisiones dentro de una organización pública. Pero en ese sentido también implica hacer cálculos. ¿Por qué es benéfico para mí lucrar con la corrupción? Al final del día también es un sistema de recompensas y no meramente económico. También es en cuanto a prestigio, a deberes posicionales, en los que está inmiscuido en toda organización, no es solamente dentro de las organizaciones gubernamentales. Entonces, ese es el primer elemento. Muy bien. Algo que es importante destacar en la corrupción, que creo que deberíamos tomar como premisa, es que aquí en México siempre la vemos como una cuestión cultural, ¿no? Siempre vemos los argumentos de, es que es un problema cultural, está arraigado en los mexicanos, pero nunca se le toma en cuenta desde el punto de vista institucional, entendiendo las instituciones como las reglas y los valores de nuestra vida diaria. Incluso estructural en sus raíces. Claro. Sí, claro. Inclusive el gran Jesús Silva Herzog en algún punto llegó a mencionar que la corrupción en la historia de México es un símbolo de estabilidad política. Está tan arraigado que es parte del funcionamiento en nuestras organizaciones gubernamentales. Entonces, por eso hago ese hincapié, ¿no? Hay que verlo desde esa vista institucional en la que pues, podemos o pueden estar inmiscuidas más de una persona. O sea, nadie está exento de eso. Y justo la cualidad de, ¿por qué lo digo institucionalmente? Es porque el funcionario público se rige a través de normas, de reglas. Entonces, uno lo que espera es que se rija a través de ellas, ¿no? Te dan los pasos para hacer tu trabajo, para tus códigos de ética. Pero en el momento en el que una persona, por un mínimo párrafo, renglón o incluso artículo, se puede llegar a desviar de eso, es una conducta no esperada por parte de un funcionario público. De acuerdo. ¿Cuál es el tamaño de la corrupción? ¿Qué costos tiene para el país en cuanto a prestigio, credibilidad, legitimidad, pero también, por supuesto, los costos económicos y cómo impacta en el proceso productivo del país?
Sí, Raúl, bueno, gracias a que tocas este tema, porque finalmente yo también considero, como dice mi compañero Jason, Sí. que la corrupción no solamente es un problema de carácter cultural, sino que también tienen costos económicos, sociales y políticos. Al final de cuentas, permea, digamos, en un terreno donde también la corrupción fomenta e incide de alguna manera en el proceso de toma de decisiones políticas. Cierto. Y no solamente políticas, sino ya dentro de la administración pública, en cosas como la gestión misma de las organizaciones, pero al final de cuentas, si nos vamos a terrenos tangibles, la corrupción al erario público y más bien al erario del país le cuesta 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Ni más ni menos. Y pues esto representaría 1.5 billones de pesos, que al Sí, final de claro. cuentas no es algo mucho menor. Exactamente, hace 2 años la bancada del PAN y del Partido Revolucionario Institucional estaban, digamos, poniendo sobre la mesa los motivos por los cuales debería de existir, digamos, un sistema en el que se contrarreste este tipo de prácticas, ¿no? Porque la Bien. corrupción, al final de cuentas, no es como lo que conocemos, dar una mordida, un soborno, sino que también se traslada en prácticas lo que se llama, digamos, en la administración como el nepotismo, que es la entrada de servidores públicos, tal vez no calificados, pero sí por ciertos intereses que la gente requiere, digamos, dentro de las mismas organizaciones, a las que al final de cuentas llegan y no necesariamente son el personal más calificado, ¿no? Cierto. Así que dentro de este terreno institucional y organizativo de la administración pública de nuestro país, nos genera un costo también, digamos, en la manera en cómo se actúa para generar políticas públicas y acciones que resuelvan cuestiones o asuntos de temas públicos, por ejemplo, la salud, ¿no? Al final de cuentas, la salud, podemos ver la corrupción con el deficiente sistema de salud que tenemos dentro del IMSS o las altas tarifas que se tienen para el sistema de pensiones de nuestro país también. Muy bien, es muy interesante lo que comentan porque son muchos los rostros y las formas como se expresa la corrupción en nuestro país. El cochupo, el entre, el embarre de mano, la mordida, pero también los delitos de cuello blanco Así es. y agarrando o envolviendo los diferentes estratos en el país, sobre todo de quienes trabajan dentro de las instituciones gubernamentales, pero también en complicidad, en algunos casos, con grupos de poder informal que ejercen muy fuerte presión en contra de los intereses del país. Una pregunta muy importante que seguramente el público o quienes nos siguen en las redes sociales y en este mundo virtual maravilloso es ¿qué está pasando con este sistema nacional anticorrupción si se supone que el 28 de mayo, apenas hace unos días, se cerraba el plazo para que a nivel legislativo se pudiera empezar a trabajar y buscar su posicionamiento en México? ¿Cómo podemos entender esto? Mira, Raúl, primero yo creo que tendríamos que responder cómo nace el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es el antecedente? El Claro. antecedente del Sistema Nacional Anticorrupción. Una de las primeras acciones que se tuvieron fue en el sexenio pasado, el sexenio de Felipe Calderón. Sí. Y después uno de los compromisos, creo que es el primer compromiso presidencial del presidente Enrique Peña Nieto, fue el de crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Exacto. No era como tal un sistema. Esto se fue aplazando y no se hizo la reforma constitucional sino hasta el 2014, me parece, teniendo como plazo este año para crear las leyes secundarias que le dieran vida y fuerza al Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción como tal empezó como iniciativa ciudadana a raíz del escándalo de una casa blanca, no sé si recuerdes, Por supuesto. y una casa en Malinalco del ministro de Hacienda. Sí. Entonces se presenta esta iniciativa ciudadana, se vota en las cámaras y se queda atorada un rato. Si bien es cierto que se hizo la reforma constitucional al título cuarto en el artículo 113, se quedó ahí atorada y no se empezó a hacer la legislación secundaria que le diera fuerza y le diera concreción a la reforma constitucional.
hasta el periodo extraordinario de sesiones que va a empezar el siguiente lunes. El día 13 de junio. Donde se van a aprobar 7 leyes, entre ellas 2 generales y 5 ordinarias que le van a dar fuerza al Sistema Nacional Anticorrupción. Muy bien. Pues seguramente quienes nos siguen tendrán preguntas, cuestionamientos y reflexiones claves sobre este fenómeno crítico de la agenda mexicana que tiene a nuestro país a la vista de las llamadas sociedades modernas en un lugar muy poco dignificante en cuanto a la calificación mundial sobre la corrupción. Después de la pausa vamos a adentrarnos en otros ángulos de este tema crítico. ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo se puede generar una verdadera batalla contra la impunidad? ¿Y cómo rescatar a nuestro país de este verdadero escenario crítico que nos rodea y nos afecta a todo? Vamos a invitarles a que después de la pausa continúe con nosotros. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Continuamos agradeciéndole a usted que nos sigue en este espacio donde en la agenda del emprendedor la nueva visión de los jóvenes universitarios nos permite entender qué es la corrupción. ¿Cómo podemos también definir la impunidad? Que suele decirse, la corrupción no se puede erradicar
100%, de acuerdo a las enseñanzas de la historia de la humanidad, pero sí se puede reducir en la medida en que se ataca la impunidad. ¿Qué podemos sobre esto mencionar? Bueno, mira, Alberto. yo quisiera decir una cosa tal vez muy básica. La corrupción como tal no es la enfermedad, sino la impunidad. Sí. La impunidad es la enfermedad. Que no se castigue a quien comete un acto de corrupción sigue fomentando la propia corrupción. Es por ello que las leyes secundarias que se van a generar lo que buscan es crear sistemas punitivos, ya no solo de manera administrativa, porque aquel servidor público que comete un acto de corrupción y es inhabilitado, ya sea por el órgano interno de control o por la misma Auditoría Superior de la Federación, es inhabilitado, pero solo donde cometió el acto de corrupción. Se puede ir a trabajar al Poder Judicial, o al Poder Ejecutivo, o al Poder Legislativo, o se puede ir al municipio, o se puede ir a una entidad federativa. Lo que se propone ahora es la creación de una fiscalía especializada y reformas al Código Penal, donde se incluye el delito contra la administración pública. Y esto lo que va a permitir es vincular a procesos penales a los servidores públicos y a los ciudadanos o empresarios que incurran en actos de corrupción. Porque, si bien es cierto, hace rato dijimos que solo son los funcionarios públicos los que cometen actos de corrupción, nos estaríamos quedando como muy limitados, ¿no? También hay empresarios, también hay gente de cúpulas empresariales que cometen y que se benefician de estos actos de corrupción. Una de las cosas que me impactó mucho fue la reforma a la ley orgánica de la administración pública, porque si bien es cierto que la Comisión Nacional Anticorrupción iba a sustituir a la Secretaría de la Función Pública, y la Función Pública quedó ahí como en el limbo, sobreviviendo con un transitorio, ahora lo que se busca es crear una Secretaría del Control Interno que tenga la capacidad de sancionar al funcionario público de manera administrativa, pero también lo pueda vincular a proceso a una Fiscalía General y se castigue de manera punitiva. Y la otra cosa que también me impactó fue la Ley General de Responsabilidades, que es mejor conocida como la Ley 3 de 3. Cierto. Que lo que va a permitir es que todo funcionario público pueda presentar, o tenga la obligación de presentar, su declaración patrimonial, su declaración fiscal y su declaración de intereses, ¿no? Lo que va a permitir es hacer un poco más transparente el proceso de gobernar y el proceso de obtener recursos de un funcionario público. ¿Y qué podemos decir justamente de la Ley 3 de 3 que se ha utilizado como bandera política en búsqueda de votos en la recién terminada etapa de campañas por el proceso electoral que se llevó a cabo y que ayer fue día de las elecciones en 2 estados de la República para la renovación de gubernaturas, pero también en el Distrito Federal para la creación de la Asamblea Constituyente y en otras 2 entidades para, que en este caso fue Baja California, para elecciones locales? ¿Es una mera bandera la Ley 3 de 3 o sí es una posible ruta de nuevos escenarios legales de reencuentro con el Estado de Derecho en el país? Bueno, Raúl, la verdad, yo quería abundar en este tema. Sí, José. Porque al final de cuentas la Ley 3 de 3 yo no lo consideraría como una bandera política y utilizada como con fines electorales. Porque al final de cuentas esta ley surge como una iniciativa ciudadana que ya lleva a lo largo de todo este año y del año pasado, que precisamente con los escándalos de corrupción que ocurren en nuestro país, los más recientes sobre la Casa de Malinalco y la Casa Blanca, surge este despertar y este interés por la ciudadanía de saber lo que los gobiernos hacen, y no solamente en términos de gestión, ¿no? Al final de cuentas, en términos de qué es lo que se hace, qué es lo que hace un funcionario, digamos, con el ejercicio de su cargo. Porque como recordábamos, la definición que nos había prestado Jason al principio, ¿sí? La corrupción no nada más es una situación de perspectiva económica o cultural. Al final de cuentas,
Lo que hace la ley 3 de 3 es tratar, digamos, de dar esa confianza ciudadana de lo que los ciudadanos esperarían de que los funcionarios no harían mal con ese dinero que están percibiendo. O, digamos, con entradas de dinero que pueden ser usadas para fines electorales, como bien lo decías al principio, o para fines propios de propaganda gubernamental. En este sentido, me parece muy pertinente el tema de nuestra participación, porque la creación de este tipo de sistemas anticorrupción o que combaten este tipo de cosas son necesidades o son realidades necesarias para gobiernos de la actualidad. Recapitulo, digamos, los escándalos de corrupción que viven ahorita los gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile, Perú, que al final de cuentas no brindan certidumbre a la ciudadanía y que, como lo podemos ver, desencadenan en procesos donde la ciudadanía y organizada dentro de un esquema de sociedad civil sale y reclama al gobierno sobre qué es lo que está pasando al final de cuentas, ¿no? Lo podemos ver con el caso de Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? Al final de cuentas es un escándalo de corrupción que desencadenó en un juicio político para la misma presidenta. Y no solamente para ella, sino para ya varios ministros de su administración. Cierto, y recordemos cómo la ley 3 de 3 ha sido impulsada en el caso mexicano por diversas instituciones académicas, centros de enseñanza superior muy prestigiados, entre otros el CIDE, también Transparencia Mexicana, y algunos personajes con un renombre y fama por su muy pulcra forma de comportarse en su escenario público académico. La pregunta, la clase política mexicana constantemente es referida como la que se inclina a preservar y hasta darle la vuelta a toda posibilidad de oxigenación al sistema político mexicano. ¿Qué tiene que ver la llamada nomenclatura mexicana en que las cosas continúen como hasta ahora, donde se habla de acuerdos bajo la mesa, de una serie de, diría, maniobras fuera de la visibilidad ciudadana y a los únicos que beneficia sería justamente a los líderes de los partidos políticos? Pues, retomando un poco de lo que decía José María, justo la iniciativa 3 de 3, sí. Ya dijo, es ciudadana de ser impulsada como bandera política. Yo creo que ya no estaríamos ni siquiera discutiendo esto, si lo hubieran aprobado de la semana pasada. Pero justo ahí también va un esquema muy importante que debe tomar el Sistema Nacional de Corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia. Sí, sí. Son dos elementos de las democracias contemporáneas que implican la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Entonces, eso es lo que sigue causando ruido en nuestra cultura política, al parecer. Es difícil porque, por ejemplo, mencionaba José María los casos latinoamericanos en los que el ciudadano sale a protestar, bloquea calles, exige de una manera más contestataria. La cuestión es que aquí en México siempre se ha tratado de hacer de una manera más sistematizada. Y creo que si queremos ejercerlo de esa manera y como ciudadanos de una manera muy efectiva para evitar esos claroscuros, hay que recordar 3 elementos de la rendición de cuentas. El primero es la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, que ahí hay un detalle, porque si bien podemos saber sus declaraciones patrimoniales, por ejemplo, creo que ese no debería ser en sí el incentivo para yo ciudadano consultar los portales de transparencia. Estaba revisando hace 2 semanas en el reporte semanal que hace el INAI, que del total de consultas a transparencia que han hecho... por favor, ¿qué es el INAI? El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Exacto. Nacional, cabe mencionarlo. Que desde las consultas que se han hecho desde el año 2007 a ahorita 2016, solo el 0.01% van relacionadas a conocer mecanismos de participación ciudadana. O sea, la gente sí quiere conocer las instituciones públicas, cómo trabajan, qué es lo que hacen, pero no están interesados en saber cómo yo voy a participar con el gobierno, ¿no? Ese es un primer componente.
El segundo es la posibilidad de respuesta, porque la rendición de cuentas al final del día implica yo, autoridad, cómo voy a justificar las decisiones y acciones que estoy tomando en beneficio, esperamos que en un beneficio de la ciudadanía. Eso es otro elemento que debemos ver siempre en la rendición de cuentas. Y por último, uno que ya mencionaba Alberto, era esta cuestión punitiva, porque hasta este momento la Auditoría Superior de la Federación pues, está encargada de revisar y conjugar la cuenta pública, ¿no? O sea, al final quien rinde cuentas son todas las instituciones ejecutivas hacia la auditoría, pero al final, la auditoría, ¿quién le rinde cuentas? Sí. Es lo que queremos, a lo que se quiere llegar como ciudadano, ¿no? O sea, ¿qué tipo de sanciones vas a tener? Porque en el caso, por ejemplo, de Italia, existe un tribunal de cuentas, o sea, Cierto. y eso es desde hace ya siglos, no es reciente. Y tienen esa capacidad punitiva, sancionadora a cualquier ciudadano o funcionario público. Entonces creo que también debemos ir aspirando en ese sentido de si ya hay un conocimiento de las leyes, si ya hay un marco normativo robusto para tener eso como base, ese es un buen principio para empezar a eliminar esos claroscuros. Me gusta cómo lo mencionan, porque nos deja entender cómo las nuevas generaciones están preocupadas, pero también necesitadas de aportar, de generar elementos para rediseñar la agenda mexicana integral contra la corrupción. Y un asunto clave es el sistema político electoral mexicano. Se sabe, y cotidianamente se menciona en los espacios periodísticos de medios digitales, de medios impresos y televisivos y radiofónicos, cómo muchos de los candidatos a cargos de elección se acercan a los ciudadanos cuando buscan su voto y después se alejan absolutamente de ellos. ¿Cómo debería ser el nuevo perfil de quienes aspiran a representar en las cámaras a los ciudadanos mexicanos desde el punto de vista de verdaderamente comprometerse en el tema crítico de ataque a la corrupción y a la impunidad? Bueno, si me permiten, yo quisiera dar un punto de vista. Lo vimos ahora en el proceso de la Asamblea Constituyente. En el Distrito Federal, En la Ciudad de México. México. Sí. Me parece que ninguno de los candidatos ciudadanos alcanzó la votación mínima para ser diputado constituyente. Eso yo lo revisé más o menos como a las 6 de la mañana. Sí. Y hasta ahorita no lo he revisado, pero no creo que haya alcanzado el número mínimo de votos, que eran 38,000 o 39,000 Sí. votos para ser diputado. Lo que nos está diciendo que no tenemos todavía esa cultura de ciudadanización de la política. Ahora, lo que sí tenemos es la falta de confianza en los partidos políticos. Se vio en la baja votación que se tuvo en este proceso electoral. Entonces, por ende, lo que se necesitaría sería una reorganización dentro de los partidos políticos para que los candidatos y en general todos los políticos tuvieran una formación profesional y ética que les permitiera conocer el proceso de gobernar más allá del proceso de hacer política. Porque al final del día, yo que he tenido la oportunidad de platicar con candidatos, les digo que hacer una campaña política no es lo mismo que gobernar un país, ¿no? Cierto. Gobernar un país ya implica conocer procesos, procedimientos, rutinas, en fin, todo el proceso administrativo público que muchas veces como candidato no se conoce, ¿no? Como candidato conoces de marketing político, de ganar votos. Digo, está padre salir a caminar con la señora del mercado y conocer sus propuestas, pero a la hora de gobernar es distinto. Entonces, tenemos que empezar a hacer dos cosas. Uno, a confiar en las candidaturas ciudadanas, voltear a verlas en serio, pero también profesionalizar a los cuadros de los partidos políticos. Que sean gente profesional y que sean capaces de gobernar más allá de hacer una campaña. Muy bien, entre las críticas que se están haciendo ya a la organización del proceso electoral en la Ciudad de México el día de ayer, es de que no se tuvo una agenda de comunicación que definiera muy bien para qué se trataba de convocar a votar, quiénes eran los candidatos, quiénes eran los partidos mismos, porque ayer, entérense quienes no son de la Ciudad de México, quienes acudimos a las urnas,
nos encontramos con una papeleta gigantesca que traía el nombre de 28 integrantes de los llamados candidatos independientes, y del otro lado estaban las siglas de los partidos. Pero también, por la parte de atrás, había un listado con letra que simplemente no se podía entender por lo pequeño que era, sobre quién es quién en el listado de los candidatos. Una observación clave que la ciudadanía está haciendo, y un mensaje también directo de que no estuvieron de acuerdo con el proceso electoral de ayer, donde solamente habría acudido poco más del 28% del electorado en el Distrito Federal, después de que en la elección federal pasada, o en el caso de la jefatura del gobierno del DF, acudieron más del 70% de los ciudadanos a votar. Después de la pausa vamos a adentrarnos cómo está México en el contexto internacional, si acaso hay un ejemplo a seguir o un modelo a reinterpretar al estilo mexicano en cuanto a transparencia y combate a la impunidad y a la corrupción. Siga con nosotros después de la pausa. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Gracias por continuar en este espacio de reflexión con la visión joven de quienes hoy nos acompañan. ¿Cómo está México en el contexto internacional donde se miden los grados de corrupción por país? Raúl, es interesante cómo
cómo se encuentra nuestro país con referencia bueno, al mundo. Hace poco estaba leyendo una noticia bueno, no una noticia, sino un estudio de Transparencia Internacional, Sí. donde recientemente, en este año, hizo un estudio sobre índices de corrupción, en donde en 177 países se registran, digamos, los índices de corrupción de cada uno de los países, donde el primero es el mejor evaluado y el 177 es el peor evaluado. Y en este caso, pues nuestro país participó en ese estudio y salió en el lugar número 94. ¿Es una cifra alarmante? A mi consideración, sí, demasiado. Porque el estudio también hace referencias a países, sin demeritarlos, por supuesto, pero, por ejemplo, que tienen un constante problema, digamos, tanto político y hasta militar, ¿no? Al final de cuentas son países de Oriente Medio o incluso de África. Así que se nos equipara, digamos, en este tipo de niveles, a lo cual yo me preguntaría qué es lo que se está haciendo. Y es interesante que se ponga en marcha, digamos, este tipo de propuestas sobre un sistema anticorrupción, en el que en el mundo ya hay un referente al final de cuentas. Déjame comentarte que, por ejemplo, en Dinamarca y en los países escandinavos, claro, nuestra audiencia podría decir que pues son ejemplos muy alejanos a nuestra realidad, ¿no? Pero tan solo también en países como en América, en Colombia, por ejemplo, donde se mide ahora la calidad, digamos, del servicio público, no solamente por la estandarización y normalización de sus procesos de gestión o de administrativos, sino que se atacan normas de calidad y de percepción ciudadana, que al final de cuentas, por ejemplo, se hacen encuestas sobre qué tal es el servicio público de limpia de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, ¿no? Y la gente, pues, tal vez de manera muy cualitativa, valora, digamos, el servicio de calidad de la ciudad. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en nuestro país no se da, o si se da son estudios que se quedan en el cajón y no se hace nada, ¿no? Y lo que intenta, digamos, esta ley, o bueno, este conjunto de leyes, como lo había mencionado nuestro compañero Alberto, es reformar toda esta visión. Y al igual, digamos, como en el contexto internacional, en el caso de Dinamarca, países escandinavos como Noruega, como Finlandia, como la misma Colombia, permear en áreas sustantivas y no solamente adjetivas que tengan que ver con presupuesto, que tengan que ver, digamos, con transparencia, con rendición de cuentas, que claro, sí es muy importante, pero atacar, digamos, las áreas sustantivas, digamos, en políticas de ciencia y tecnología, ¿no? Valorar la calidad, digamos, de que se está desarrollando la investigación en México, ¿no? Muy bien. Los 10 primeros países reconocidos por sus muy bajos niveles de corrupción son, en primer lugar, Dinamarca, después sigue Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá y Alemania. Y como ya decíamos, en el lugar 95 está México. Esto tiene que ver, y qué interesante lo que están aportando, con el rediseño también del modelo de educación en México, Claro. que permita posicionar nuevos valores vinculados a la transparencia, rendición de cuentas, y pegarle duro a frases como la que retrata de puerco y cuerpo completo, aquello de que el que no tranza no avanza. ¿Qué deberían hacer las universidades en los nuevos escenarios que se exigen en México, en el mundo, para atacar la corrupción? ¿Cuál es el papel para crear nuevas generaciones con otro chip anticorrupción? Mira, Raúl, Sí. me parece que las universidades, en específico la UNAM, sí genera conocimiento acerca de este tipo de temas, sí también genera mucha información. Hay think tanks especializados en el tema de corrupción. Cierto. Muchas de las iniciativas de las reformas secundarias fueron salidas o sacadas de think tanks especializados. El problema es traducirlos,
que se sepa traducirlo esto al político profesional, vaya, al político que muchas veces no tiene esa preparación en administración pública, en ciencia política, o que a veces ni siquiera tiene conocimiento del derecho. Ese es, yo creo, que el principal reto de las universidades y de los think tanks, que puedan llevar efectivamente ese conocimiento hacia la práctica. Apenas el IMCO Sí. estaba diciendo, es que los think tanks no servimos de mucho porque nos encerramos en el mundo de las ideas y generamos ideas impresionantes, pero nunca se llevan a cabo porque no sabemos cómo llevarlas a los políticos tradicionales. Claro, aquí tenemos una pregunta que nos dice, ¿quién es más proclive a la corrupción en México, el hombre o la mujer? Uy, yo creo que no es una cuestión de género, ¿eh? No, es una cuestión Es de una género. cuestión de cultura, es una cuestión de responsabilidad civil, más que de género. Eso Más es que muy de género. importante. De responsabilidad Y también aquí otra pregunta que dice, ¿por qué en la mesa no hay mujeres? Buena pregunta. Buena Es una buena pregunta. pregunta. Por supuesto, es muy importante la pregunta y vamos a abrir Hacer un programa. la invitación, por supuesto. Sería muy Compañeras. interesante. Y también un ángulo muy importante es qué papel juegan los medios de comunicación para impulsar una nueva cultura de la legalidad que vaya de la mano con la transparencia, con las posturas anticorrupción y que también le pegue a la impunidad y sobre todo hoy con las comunidades digitales frente a los jóvenes y de la mano de los jóvenes que se manejan en las redes sociales. ¿Cuál es la visión de ustedes en esto? Pues, en ese caso, recientemente el 17 de mayo fue el Día Mundial del Internet. Exacto. Estaba viendo el dato que, por ejemplo, en México alrededor de 77 millones de personas usan el Internet y casi en promedio se gastan 5 horas y media en Internet, ¿no? Sí. Eso es un dato muy interesante a tomar en consideración, ¿no? Porque recientemente yo estaba colaborando con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y me preguntaban, oye, queremos una política pública de pues, cómo hacer que participen más, que se involucren más. Claro. Y les dije, pues en primera instancia hay que recordarles que hoy en día, para bien o para mal, los medios digitales ya son necesarios. Digo, lo tenemos aquí a la mano todo el tiempo. Hay que explotarlo y hacerlo atractivo a través de los medios de comunicación. Creo yo que algo importante que deben tomar en cuenta los medios de comunicación, tanto televisivos como medios electrónicos de periódicos, es cómo detono la curiosidad del ciudadano, cómo incentivo esa cosquilla, por así decirlo, porque siempre que vemos los casos de corrupción e impunidad, es en el caso de pues, un político hizo una licitación chueca y tiene dinero, ¿no? Y eso no te al final ya no nos sorprende, ¿no? Es una cuestión de, pues, todos lo hacen, ¿no? No me sorprende que lo hagan. Pero creo que algo que deben retomar los medios de comunicación y las universidades, tanto la UNAM como cualquier otra, es que al final el mejor indicador de cómo nos afecta la corrupción es el bienestar de las personas. Sí. De acuerdo, me parece muy bien. Porque es lo más impactante para uno. A partir de ese indicador, los medios de comunicación se deberían centrar en eso para saber cómo vamos a focalizar ese punto. Muy bien. Finalmente, de manera muy concreta, vamos a pedirles a cada uno de ustedes que posicione un mensaje, una reflexión para quienes nos siguen en este espacio hoy, analizando el Sistema Nacional Anticorrupción. Jason Camacho Pérez, por favor, para que nos digas. Pues yo el mensaje que les daría en este caso a los ciudadanos Sí. es, al final de cuentas, no se empodera el ciudadano ya tiene el poder, ya tiene esa capacidad de votar o no. Esa es una parte muy sencilla, votar o no por una buena decisión, al menos en cuestión electoral. Pero que no olviden eso, que al final del día el ciudadano es el primer contribuyente, y no de embalde por eso se les denomina mandatarios a los, Claro. a los gobernantes, ¿no? Porque son los primeros que nos deben responder. Y el poder de su voto. Y el poder de Muy su bien. voto. Entonces, más allá del voto, que no se olviden que pues, el espacio es público, se ocupa, se involucra, se debate, y pues solamente de esa manera se va a poder sacar adelante tanto esta propuesta como cualquier otra que afecte en general. Excelente, muy bien, muchas gracias. José María Huerta Padilla. Bueno, como mensaje final, yo diría que
un papel muy importante que tenemos los jóvenes que estudiamos este tipo de carreras o cualquier persona que, por ejemplo, comprendamos este tipo de temas, es acercarnos con la gente que no los entiende, por así decirlo. Porque hay que ser sinceros, son temas que al final de cuentas son muy lastimosos, son difíciles de tratar con cualquier tipo de gente, ¿no? Y al final de cuentas creo que para eso estamos nosotros como profesionales de este tipo de cuestiones, ¿no? Acercarnos con la gente y tratar de hacerles sensibilizarlos, ¿no? Al final de cuentas, de que son problemas que existen, que son problemas que nos afectan como colectividad y que si no hacemos, digamos, algo por tratar primero de entender qué es lo que está pasando en la realidad y no solamente dejarlo de lado, no se va a poder, digamos, generar un cambio, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Y finalmente, Sauro Alberto Montejano. Bueno, Raúl, hay un principio inglés que dice no taxes without representation, que es no hay impuestos si no hay representación. Sí, señor. Y eso es muy importante porque al final del día es el ciudadano el que se tiene que acercar a preguntarle a sus gobernantes qué estás haciendo con mi dinero, en qué te estás gastando mi dinero. Sería la invitación, igual que Jason, a que se acerquen al proceso que va a haber para la votación de las leyes secundarias y que pues, al final del día pregunten a sus gobernantes qué se está haciendo con sus recursos. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de la voz joven, la visión crítica y documentada de ustedes. Muchas gracias. Gracias a tu amable Gracias a ustedes. tu auditorio. Y gracias a quienes nos siguen en este espacio digital tan maravilloso y le invitamos a que el próximo lunes siga con nosotros en este programa que tiene como plataforma clave a nuestro muy profesional equipo de producción comandado por Kenneth Tempo. Muchas gracias, se despide Raúl Fraga. Hasta la próxima emisión.